Listo. Vamos a compartir pantalla. Bien. Como les decía, la clase pasada tuve un problema de internet que no había ocurrido nunca. Afortunadamente parece que ya no voy a volver a tener ese problema, así que esperemos que no vuelva a pasar. Les hice una clase sincrónica, ¿ya? Para que no retrasarnos. En aquella clase me faltó algo que yo quiero aclarar aquí, ¿ya? Yo estaba diciendo en esa clase que cuando tenemos un medio de índice NA, ¿sí?, mayor, cuando la luz va de un medio de índice NA a un índice, a un medio cuyo índice NB, ¿cierto? Cuando el índice NA es mayor que el NB, por ejemplo, yo en esa clase asigné dos valores, digamos, como ejemplo, ¿no? Puse que el NA podía ser, por ejemplo, el vidrio, ¿m? Y el NB lo puse como el aire. O sea, cuando la luz va, por ejemplo, del vidrio al aire, ¿no? Viene desde el vidrio al aire. Entonces, si aplicábamos la ley de Snell, ¿sí?, yo había obtenido, desde aquí, que teta B, ¿cierto?, era 41,68. Eso estaba ok. Después dije el caso distinto en que NBA es menor que NB. ¿Ya? El caso opuesto, digamos. Entonces ahí se invertían los papeles, ¿no? Entonces el NA, ¿cierto? Ahora le asigné el 1, que podía ser el aire, y el NB podía ser el vidrio, ¿no? Entonces ahora va del aire al vidrio, ¿no? Y cuando usé la ley de Snell en este caso, yo, de puro tonto nomás, me había olvidado, yo me había dado un θ, si ustedes recuerdan, me había dado un θ de 30 grados, solamente por simplicidad, ¿no? Entonces esto era seno de 30 grados, o sea, era 0,5, ¿no? Entonces, el seno de θ b era NA, que es 1, dividido, 1 por 0,5, dividido por NB, que era 1,33. Y al sacar el seno al seno a la menos 1, el θ b debería dar 22,08. Claro. Entonces ahí me había equivocado porque le había puesto como 40 y algo, ¿ya? Entonces este es el resultado correcto. Entonces lo que quiero con esto era resumir lo siguiente, ¿cierto? Lo voy a colocar en rojo aquí. Cuando NA es mayor que NB, ¿cierto? Fíjese que el ángulo nos dio eso, ¿ya? Entonces, si nosotros recordamos el dibujito acá, ¿cierto? Aquí estaba la interfaz, aquí estaba la normal, ¿no es cierto? El ángulo de aquí era 30 grados. Ese era 30 grados, el θ incidente. Entonces, el ángulo refractado, acuérdense que siempre se toma con respecto al normal, nos dio 41,68, o sea, se fue como para acá, ¿sí? Vale decir, se alejó de la normal, ¿sí? En cambio, cuando el NA es menor que NB, ¿ya?, entonces el ángulo nos dio 22,08, o sea, en este caso, lo voy a hacer con el ángulo, con el mismo ángulo de 30 grados incidente, pero ahora es 22,08 respecto a la normal, por lo tanto, se acercó a la normal, ¿sí? Por lo tanto, la moraleja acá es que cuando el NA es mayor que NB, el rayo refractado se aleja de la normal, esta es la normal, ¿ya? Mientras que cuando el rayo refractado, cuando la luz va de un medio NA menor que NB, entonces el rayo refractado se acerca a la normal, ¿bien? Eso era, por eso no me calzaba ahí, ¿ya? Entonces quería rectificar eso. Ya, vamos entonces a lo nuestro. Eso era solamente para aclarar. Hoy día vamos a avanzar un poquito más en reflexión total interna y vamos a ver algunos ejemplos que de hecho están en el libro. Son bastante simples, algunos no tanto, así que los vamos a explicar, ¿bien?
Entonces, quiero mostrarles aquí el libro. No es mi costumbre en realidad hacer clase con un libro, pero esta es la excepción, porque hay varios dibujos que están bien hechos acá. Ya vimos la fuente, ¿cierto? Ya vimos esto que era eh, cómo se, una varilla se dobla, ¿cierto? O aparentemente se dobla, ¿no? Cuando se sumerge en una fuente con agua. Otro ejemplo muy interesante que ocurre eh, debido a la refracción, que sufre los rayos que vienen desde el Sol hasta la Tierra. Entonces aquí hay un dibujo muy interesante. Ustedes se fijan en el rayo morado que viene desde el Sol, vale decir, viene desde el vacío, ¿sí? Viene desde el vacío y ingresa, o sea, ingresa a la atmósfera, ¿no? La atmósfera tiene un índice de eh, ligeramente mayor que uno, ¿ya? Ligeramente mayor que uno, bueno, o la atmósfera o el aire. Entonces, en este caso, ¿cierto? La luz iría de un medio de índice 1, ¿cierto? Vacío, hasta que llega a la Tierra e ingresa a un medio con índice ligeramente mayor que 1, ¿sí? O sea que va desde un índice, digamos, NA, ¿cierto? Menor que NB, ¿cierto? Y en ese caso, entonces, el rayo de luz debiera acercarse a la normal, según lo que vimos, ¿no? Y eso hace que el rayo entonces se refracte de esta forma, ¿cierto? Así, como ustedes la ven ahí. ¿Mm? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Eso lo que provoca es una cosa como la que se ve aquí en la foto del atardecer. Si ustedes deben, digamos, haber visto esto alguna vez, quizás el sol cuando se está escondiendo, ¿cierto? eh, los rayos que vienen desde la parte de abajo del Sol, de su parte inferior, se refractan mucho más. Y eso provoca que la parte inferior se vea más achatada, ¿no? Ahí en la foto, en la muestra, ahí, a ver si me acerco. No tiene muy buena resolución, pero ahí se ve la parte de abajo que es como un poquito más achatada. Sufre refracción, más que en la parte del centro y la de arriba, ¿no? ¿De acuerdo? Ese también es un ejemplo. Eh, Aquí yo les mostraba en la clase anterior, hay algunos índices de refracción de algunos materiales que son, digamos, importantes para el laboratorio y las industrias, ¿ya? Llama la atención que existe un material, fíjense, el índice de refracción más grande que yo veo aquí es el de 2,4. Hay uno que es mayor, creo, 2,4, 2,6. Fíjense el rutilo, ¿ya? El rutilo tiene un índice bastante alto, ¿no? Por ejemplo, fíjense que los cristales en general, por ejemplo, el cristal de lantano tiene 1,8, ¿ya? Vamos a ver en un ratito que los minerales preciosos, como el cristal, se caracterizan por tener índices de refracciones altos. Y, y eso significa que sus ángulos críticos, ¿ya? Son, como veremos, pequeños. Entonces, eso hace, por ejemplo, que un diamante forjado, ¿cierto? O pulido, como piedra preciosa, tenga ese brillo tan especial. ¿Mm? Vamos a ver que eso es gracias a la reflexión total interna. Entonces, quiero revisar aquí algunos ejemplos que están hechos. Ya, simplemente me quiero asegurar de que estemos todos ok con esto. Así que eh, veamos algunos ejemplos que el autor hace aquí, digamos, muy sencillo. Dice aquí la figura, ¿cierto? El material A es el agua, aquí está Na del agua, 1,33, ¿cierto? Y el material B es un vidrio con índice de refracción 1,52, ¿sí? O sea, hay vidrio y agua. Aquí no hay involucrado aire, solamente hay vidrio y agua. Si el rayo incidente forma un ángulo de 60 grados con la normal, ahí está, se ve clarito, ¿cierto? Determina las direcciones de los rayos reflejados y refractados. Este problema no puede ser más simple, pero bueno, hay que hacerlo.
Aquí se muestra el rayo incidente, ¿cierto? Teta sub A igual a 60. Y uno puede dibujar inmediatamente los rayos reflejados y refractados. Basta recordar, por la ley de la reflexión, que el rayo reflejado siempre forma un ángulo respecto a la normal igual al rayo incidente, ¿ya? Eso es lapidario, eso es así, siempre, ¿no? Obviamente, siempre considerando la superficie lisa. Acuérdense que si la superficie es rugosa, aparece la reflexión difusa y ya no sirve de nada todo. Pero nosotros, a menos que digamos lo contrario, siempre vamos a suponer superficie lisa. Por lo tanto, el ángulo reflejado aquí, simbolizado aquí por teta sub r, va a ser de 60 grados también. ¿Mm? Aprovecho de comentarles que nosotros, en la prueba, vamos a usar la misma nomenclatura que tiene este libro. Eso significa que el ángulo incidente siempre le vamos a llamar teta sub A, que el rayo que proviene del medio A. Y el rayo reflejado, como sale acá, le vamos a llamar teta sub R, ¿ya? Tal cual sale aquí, ¿ya? Y el ángulo refractado, el que pasó al medio B, ¿cierto? Va a ser denominado teta sub B, ¿ya? Yo hago énfasis alumno en esto, ¿por qué? Porque en la prueba, ¿ya? En la prueba es muy importante que usted use las mismas nomenclaturas que usamos nosotros, ¿ya? A veces los estudiantes estudian de otros textos, además del texto guía, y eso está muy bien, pero esos otros textos usan otro tipo de nomenclatura. Por ejemplo, yo he visto que algunos textos al teta sub A le llaman teta 1, ¿sí? Al teta sub B le llaman teta 2, ¿cierto? Del medio 1, 2, ¿ya? Al teta R le llaman de otra forma. Entonces, ¿qué pasa? Eso no está mal, ¿ya? El problema es que usted, si bien puede estudiar del libro que quiera, es libre de hacerlo, ¿ya? Pero estamos condenados a usar la nomenclatura del libro porque cuando la profesora revisa la prueba necesitamos que todas las nomenclaturas estén en el mismo lenguaje. ¿Mm? Eso también va a ocurrir y por eso que en este curso es tan delicado esto, cuando veamos más adelante el convenio de signos, ¿sí? Vamos a asignar una cantidad positiva a una distancia bajo cierta situación y vamos a asignarle una cantidad negativa bajo otra situación. Y el problema es que hay algunos libros que hacen lo contrario. Tienen otro convenio de signos. Entonces, a veces nosotros hemos tenido problemas porque algunos alumnos estudian de libros, hacen los ejercicios de libros que tienen otro convenio de signos. Entonces llega el día de la prueba y el alumno, digamos, en su mente contestó correctamente, pero resulta que está malo porque lo que él consideró, por ejemplo, positivo, en realidad en nuestro convenio es negativo, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí se fueron a las pailas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es tan importante que usted eh, tengamos clara la nomenclatura desde ya, ¿cierto? El convenio de signos sea el convenio de signos de este libro, ¿ya? Bien, entonces, fíjese que también nos preguntan por el ángulo θ sub b refractado. Y para esto, sencillamente, uno ya tiene los datos, ¿no? Tiene el NA 1,33, ¿cierto? Tiene el NB, que es 1,52. Tiene el ángulo de incidencia, que son 60 grados. Podemos aplicar la ley de Snell, ¿cierto? Y obtenemos el ángulo θ sub b inmediatamente, que son 49,3 grados, ¿sí? O sea, fíjese que el ángulo inicial, incidente, forma 60 grados con la normal. Y el refractado forma 49,3, casi 50 grados. O sea, menor que el ángulo incidente. Por lo tanto, en este caso, se acercó, ¿cierto?, el rayo refractado a la normal. Bien. Otro ejemplo. Fíjense acá. Otro ejemplo que también se puede ver sin calcular nada. ¿Ya? Estos dos ejemplos los elegí mostrarlos, ¿cierto? Sin calcular nada, porque no es necesario. Sin dibujar nada, digo. Fíjense en este problema, son dos espejos
que están formando 90 grados. Están como vistos desde arriba, ¿no? Están vistos desde arriba. Entonces, un rayo de luz viene, ¿cierto? Viajando por el eje, con el plano, digo, por el plano XY. Ya, fíjense que aquí en el espejo vertical está a lo largo del eje Y, nótelo, y el espejo horizontal está a lo largo del eje X, ¿no? Por lo tanto, el plano XY, ¿ya? El plano XY es el plano digamos, de la pantalla, ¿no? El plano XY es el plano de esta pantalla que estamos viendo. Entonces, viene un rayo, ¿cierto? Viene un rayo incidente, morado, ¿cierto? Rebota en el espejo 1 y formando un ángulo teta 1, ¿no? Ahí lo muestra. Formando un ángulo teta 1 cualquiera, cualquiera. Entonces, por ley de la reflexión, el rayo rebota formando el mismo ángulo teta 1 con la normal, ¿no? Eso es para cumplir la ley de la reflexión. Ese rayo rebotado vuelve a rebotar, ¿cierto? En el espejo, digamos, vertical, ¿ya? Formando un cierto ángulo y se va para arriba, ¿ya? Entonces, fíjese que el ángulo que forma aquí, digamos, el rayo, ¿cierto? Cuando rebotó en el espejo vertical es 90 menos teta 1, ¿ya? Y eso es bastante obvio, porque resulta que lo que se forma ahí es un triángulo rectángulo, ¿sí? Por lo tanto, la suma, bueno, sea rectángulo o no, la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que darte 180 grados. Por lo tanto, si tú sumas teta 1 más 90 menos teta 1 más 90 te da 180. Por lo tanto, ese ángulo de segunda incidencia, digamos, tiene que ser 90 menos teta 1. ¿Sí? Y entonces, por ley de la reflexión de nuevo, y por geometría, tú te das cuenta muy fácilmente, ¿cierto? Eh, como el ángulo incidente tiene que ser igual al reflejado, el ángulo que sigue, el de arriba, también es 90 menos teta 1, ¿cierto? Y por simple geometría, entonces tú eh, deduces, ¿cierto?, que el ángulo que forma el segundo rayo rebotado vuelve a ser teta 1. Esto se ve por simple geometría, usted lo puede comprobar. Entonces, aquí hay una cosa interesante. El rayo incidente, volvamos al inicial, el que rebota en el espejo 1, ¿cierto?, formando un ángulo teta 1, se refleja una vez, luego se refleja otra vez, y emerge, ¿cierto?, formando un ángulo teta 1 igual con la normal, pero en sentido opuesto. O sea, otra forma de decirlo es que el rayo rebotó, ¿no? O sea, ingresa en el sentido, en este sentido del rayo 1 y rebota formando 180 grados con el anterior. O sea, cambió de sentido, ¿no? Claro, rebotó un poquito más arriba, pero cambió de sentido. Y eso se deduce solamente con la ley de la reflexión y, digamos, la geometría, ¿ya? Bueno, el problema está explicado aquí, ¿ya? Yo solamente lo esbozo para que usted deduzca geométricamente, no es para nada difícil todo lo que está aquí, ¿no? Bueno, en la última clase hablamos de la reflexión total interna, ¿cierto? Vimos, ¿cierto?, que la reflexión total interna, para que ocurra, tiene ciertas condiciones. Primero, que el medio NB tiene que tiene que tener un índice de refracción menor, ¿cierto?, al medio de procedencia, que es NA, ¿sí? O sea, primero, para que pueda ocurrir la reflexión total interna, tiene que ocurrir que la luz va de un medio de índice mayor a uno menor. Si no, no ocurre. ¿Cómo sé que no ocurre? Porque no puedo calcular el ángulo crítico, ¿no? Aquí está. La ecuación 33.6, en la que obtuvimos la última clase, el seno de teta crítico, ¿cierto?, es NB partido por NA, ¿sí? Eso habíamos obtenido. Entonces, como nosotros sabemos, el, la función seno, la función seno, tiene que ser entre 0 y 1. En este caso, bueno, en general entre menos 1 y 1, pero nosotros nunca vamos a tener en ningún n negativo, ¿ya? Así que en nuestro caso
el seno tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Ahora, como el seno tiene que estar entre 0 y 1, entonces NB partido por NA tiene que estar entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, la única forma de que esta división, ¿cierto? Esta razón sea menor que 1 es que NB sea menor que NA. ¿Sí? Entonces, si NB es mayor a NA, el seno te va a dar mayor que 1 y por lo tanto no existe ningún ángulo crítico. ¿Sí? Matemáticamente no está definido. ¿Ya? Entonces, tienen que darse dos cosas para que ocurra reflexión total interna. Primero, que el NB tiene que ser menor que NA. Primera cosa. Si eso se cumple, entonces tiene que ocurrir que el rayo incidente, como vimos en la clase pasada, tiene que ser mayor al ángulo crítico, ¿cierto? Para que la luz no traspase al otro medio y se quede dentro del medio original. Vale decir, solo se refleje y nada se refracte. O sea, aquí hay dos dibujitos que vale la pena echar una miradita. Fíjense aquí el dibujito de la izquierda, ¿cierto? Aquí tenemos un ángulo crítico que sería el rayo 3, ¿no? Si la luz viene, aquí hay el punto negro aquí abajo, es una fuente puntual de luz, ¿no? Entonces, el rayo 3 es justo el rayo que forma un ángulo crítico y por lo tanto el rayo se refracta rasante, ¿no? El rayo 1, como vimos, es un rayo que entra normal a la interfaz, ¿sí? Y pasa invicto, no le pasa nada, traspasa para allá. ¿Ya? Eso dijimos que viene de la ley de Schnell, lo vimos en la clase pasada. El rayo 2 es menor al crítico, si ustedes se fijan, es menor al crítico. Recuerde que los rayos siempre son tomados respecto a lo normal. Y en ese caso, el rayo se refracta sin problemas, ¿sí? O sea, eh, eh, en ese caso, como el ángulo incidente es menor al crítico, el rayo logra traspasar al otro medio y se refracta. Pero note que el rayo 4, ¿cierto?, tiene un ángulo de incidencia mayor al crítico. Y por lo tanto el rayo, fíjese, rebotó, se reflejó completamente y no fue capaz de pasar al medio B. ¿Ya? Eso es lo que nosotros llamamos reflexión total interna. Acá hay un dibujito bien simpático. Aquí, no sé si lo vieron, es una pecera que uno puede tirar estos rayos con un láser, ¿no? Entonces fíjense que los rayos incidentes aquí son estos que están acá. Uno que ingresa de manera vertical y otro que ingresa formando un cierto angulito pequeño respecto a la vertical. Estos rayos ingresan desde el aire al vidrio, perdón, desde el aire al agua, ¿no? Desde el aire al agua. Fíjense que rebotan aquí, hay ángulos distintos, y fíjense que los dos rayos que rebotan ahora van desde el agua al aire, ¿sí? Y fíjense que hay un rayo que se refracta, ahí está, dice, refractado en la interfaz. Ese rayo emerge desde el agua y es capaz de salir al aire. Pero hay un rayo que tiene reflexión total interna que está aquí, ¿no? Que sale desde acá, rebota en el agua y no es capaz de pasar y vuelve al agua. ¿Sí? Y después, bueno, sale de la pecera, pero ese es otro cuento. El punto es que no pasó al aire, no fue capaz de pasar al aire. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ahí se ve claramente con sus propios ojos, ¿cierto? Pueden ver el fenómeno de la reflexión total interna. ¿Mm? Entonces, ahora, digamos, a modo de ejemplo, ¿ya? Vamos a tomar el ejemplo del este caso es muy interesante, que es el caso el prisma, ¿no? El prisma. ¿Qué es lo que es un prisma? Esto es el famoso prisma. Esto, ¿ya? Es una especie de triángulo isósceles, ¿cierto? Tridimensional. Es como una especie de, si tú quieres, como... eh, no es una pirámide, es como un triángulo, ¿ya? Tridimensional. ¿Ah? Ahí se ve. Que es rectángulo, ¿no? Tiene un ángulo de 90 grados y los demás 45. O sea, es un triángulo isósceles, pero que tiene profundidad, ¿no?
tridimensional. Este famosito prisma, ¿cierto? Parece algo muy simple, pero tiene una aplicación muy, muy importante, que aquí vale la pena comentar, que es acá, ¿ya? Este es un binocular, visto digamos, es como su esqueleto, ¿no? Entonces, ahora yo quiero mostrarles a ustedes por qué el prisma tiene importancia y cómo es que se usa en este caso. Fíjense que aquí hay dos prismas, ¿no? Uno puesto de cabeza, el otro puesto al derecho y uno puesto de cabeza, y miren cómo la luz pasa por ahí, haciendo el efecto de aumentar los objetos, haciéndonos creer de que están más cerca. Pero en realidad es un juego de luces, ¿no? Entonces, voy a mostrarles que el fenómeno de reflexión total interna que acabamos de estudiar explica por completo este fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Si yo pongo un prisma de esta forma, como lo muestra la foto aquí, ¿cierto? Con su cara plana, así, entonces si un rayo de luz ingresa aquí por arriba, ¿cierto? De izquierda a derecha, va a rebotar de esta forma, como muestra la figura, y va a salir de esta forma. Esto no es obvio, esto hay que deducirlo, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que yo quiero explicar ahora. El autor simplemente lo pone ahí, pero la idea es que uno lo vaya entendiendo. ¿Por qué el rayo ingresa y rebota de esa forma perpendicular y sale, digamos, por donde entró, pero en sentido opuesto, digamos? Bueno, un poquito más abajo, claro, pero lo importante es que cambió de dirección. ¿Ya? Entonces, ahora yo quiero mostrarles cómo eso es posible. ¿Ya? Primero que todo, acá hay que dilucidar lo siguiente. Tenemos dos medios. Uno es el aire, índice de refracción 1, ¿sí? Y el otro es el vidrio, ¿ya? El vidrio del cual está hecho este prisma. Ese vidrio tiene un índice de refracción, según el mismo autor aquí cuenta, de 1,52. ¿Sí? Entonces, ahora voy a ir a la pizarrita y les voy a explicar. Primero, miremos, bueno, anotemos los datos. Eh, Vamos a colocar aquí. Uy, me puse con... Creo que me quedé en blanco aquí. Ya. Primero, el Na. Ya. Primero, antes de colocar Na, tenemos vidrio. Vamos a colocar aquí. Antes de asignar quién es NB y Na, porque eso no es trivial, así que vamos a colocar así. Vidrio. ¿Ya? Ese vale 1,52. ¿Mm? Y el otro medio involucrado aquí, ¿cierto? Es el aire, que todos sabemos que lo podemos tomar como uno. ¿Bien? Ya. Ahora, dibujemos el prisma, digamos, como aparece en la figura. Aquí lo voy a mirar desde arriba. ¿Ya? Aquí hay 90 grados, ¿no? Como dice el autor. ¿Ya? Entonces, eh, la pregunta es la siguiente. El rayo ingresa aquí, ¿cierto? Primero, aquí, aquí afuera hay aire, ¿cierto? Y aquí dentro, por supuesto, dentro del triángulo este que es el prisma mirado de arriba, hay vidrio, ¿ya? Entonces, el primer rayo ingresa aquí y lo hace de manera normal, normal a la interfaz. Esta es la interfaz, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, ¿qué pasa cuando un rayo ingresa de manera, supongamos aquí tenemos la interfaz y viene un rayo que ingresa de manera normal, según aprendimos en la clase anterior? Ese rayo no le pasa nada. Pasa, por supuesto que atraviesa el otro medio, pero invicto, ¿ya? No se refracta. O sea, se refracta, pero no se desvía, a eso me refiero. O sea, pasa, pum, pasa derechito, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros sabemos que este rayo, entonces, por Snell, va a pasar a este medio y va a pasar derechito aquí. ¿Sí? Hasta ahí estamos ok. Ahora, este rayo que ingresó está
en el medio este, el del vidrio, ¿sí? Y quiere volver a salir al aire. O sea que el rayo que está que interno que dibujé aquí se va a encontrar con una interfaz vidrio-aire, ¿sí? Vidrio-aire. El rayo de afuera, este rayo, este rayo, se encontró con una interfaz aire-vidrio, porque vino del aire al vidrio. En cambio, este rayo, insisto, eh, va desde el vidrio al aire. Por lo tanto, se dice que la interfaz de este rayo es vidrio-aire. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, como yo quiero estudiar este rayo, porque yo quiero deducir lo que el autor dice acá, ¿cierto? Quiero entender por qué este rayo rebota para abajo y luego se devuelve. Entonces, a mí me interesa el rayo interno. Me interesa el rayo interno. Por lo tanto, el medio Na, el índice Na, ¿cierto? El índice del medio del cual el rayo proviene, va a ser, ¿cierto? El vidrio. ¿Por qué? Porque ahora el rayo ya está dentro del prisma. ¿Ya? A mí me va a interesar si este rayo que está dentro del prisma sale al aire o no. ¿Sí? Por lo tanto, mi Na es 1,52. Y mi NB, fíjense que ahora recién lo he asignado, es el aire que es 1, el NB. ¿Bien? Y aquí tengo que yo estudiar si hay reflexión total interna o no. Bueno, hagámoslo. Primero, acuérdense lo que yo siempre les digo a los estudiantes. Cada vez que un rayo, cada vez que tú quieras estudiar una refracción, siempre tienes que dibujar la normal perpendicular, digamos, a la interfaz en el punto de incidencia. ¿Sí? Por lo tanto, como este es mi punto de incidencia, yo sé que mi normal es perpendicular a la interfaz. En este caso, ahí, ¿cierto? O sea, en este caso, perpendicular. ¿Sí? Por definición. Esa roja sería la normal. Entonces, ¿qué dice la ley de la reflexión? ¿Ya? Dice que el ángulo incidente tiene que ser igual al ángulo reflejado. ¿Cuál es el ángulo incidente? El ángulo que forma el rayo con la normal. Por lo tanto, en este caso, el rayo incidente sería este, que no lo conozco, ¿ya? Pero por geometría lo puedo conocer. ¿Qué ángulos conozco? ¿Ya? Los que me da la figurita el autor ahí, bueno, el autor me dice que este es 90, que este es 45, ¿cierto? Y este es 45 triángulo isósceles. ¿Mm? ¿Cuánto vale el ángulo incidente? ¿Alguna idea? ¿Por geometría? ¿Alumnos? Por geometría, ¿cuánto debería valer el ángulo incidente? Solamente conociendo esos tres ángulos. 45. 45. Bien. ¿Mm? ¿Por qué? A ver, ¿cómo deducimos eso? ¿Cómo deducimos eso? ¿Alguna idea? Piensen un poquito. Eh, Ese triángulo que está ahí, el del ángulo de incidencia, A ver, por nos ejemplo, debería dar ya, 90. este es 90, Claro, ese es 45, por lo tanto, necesariamente este es 45. claro. Necesariamente. Es Y un para ángulo completar recto los ahí. 90 requiere 45. Por lo tanto, correcto. Ese ángulo es 45. ¿Sí? El ángulo incidente. Y entonces ahora yo digo, ok, conozco el ángulo incidente, por lo tanto, el ángulo reflejado, ¿cierto? Tiene que ser tal que sea igual al ángulo incidente. Pero acá hay un detalle. Yo no estoy seguro, por ahora, que este rayo interno, que digamos amarillo, este rayo, no estoy seguro si es capaz de pasar afuera o no. O sea, en otras palabras, no estoy seguro si va a ser reflexión total interna. No estoy seguro si va a quedar dentro del prisma. Entonces, ¿qué es lo que me dice eso?
¿Cómo me aseguro yo de que hay reflexión total interna? Calculando el ángulo crítico. Y una vez que calcule el ángulo crítico, entonces yo discrimino y digo, ok, si mi ángulo incidente, que ya conozco que son 45, es menor al crítico, por lo tanto, el rayo se va a refractar y va a salir parte de él al aire, ¿sí? Pero si mi ángulo incidente, que en este caso es 45 grados, es mayor al crítico, entonces el rayo no va a salir del prisma y se va a quedar dentro, porque hay reflexión total interna. Bueno, calcular el ángulo crítico ya lo sabemos, ¿no? Se calcula así. Y aquí es re fácil porque tengo el NB, ¿cierto? Que, ojo, lo asigné acá, 1, ¿cierto? Partido por 1,52. Y eso, si no me equivoco, da 0,65. Y el teta crítico, entonces, si usted saca 0 a la menos 1, le queda 41,1 grados. ¿Ya? Entonces, el ángulo crítico es eso. Nuestro ángulo de incidencia es 45. O sea, un poquitín mayor al crítico. Por lo tanto, va a haber reflexión total interna. Así que el rayo va a rebotar, ¿cierto? De tal manera que el ángulo reflejado también sea 45, para cumplir la ley de la reflexión. Y fíjese que la única forma de que esto ocurra es que el rayo rebote vertical, así como lo he dibujado, como lo dibujó el autor. ¿Sí? ¿Y qué pasa después? Lo mismo. Cuando el rayo llega a esta cara, usted vuelve a hacer el razonamiento, dibuja la normal y fácilmente se da cuenta de que el rayo rebotado tiene que estar en esta dirección. Por lo tanto, se cumple, ¿cierto?, lo que dice el autor. ¿No? Lo que muestra el autor, aquí les voy a mostrar de nuevo. Fíjense que ahí calcula el ángulo crítico. Se cumple esto, ¿ya? ¿Y esto por qué es tan importante? De nuevo, si yo pongo dos prismas de porro, como le llaman acá, uno de cabeza, ¿cierto? Uno al derecho y uno de cabeza, entonces la luz que emerge desde arriba toma esta trayectoria. Y fíjense que acá abajo hay unos lentes que aumentan la imagen, que eso lo vamos a ver más adelante, que son lentes curvos. ¿Ya? Y eso entonces hace que tú, digamos, puedas ver objetos lejanos como si estuvieran cercanos. ¿Ya? Todo es cosa de manipular la luz. Una de las cosas muy interesantes que también vale la pena discutir acá es lo siguiente. Imaginen que yo tengo un tubo acá, tengo un tubito aquí como muestro, flexible, de tal manera que si yo lanzo luz, ¿cierto? E imagine que este tubo flexible está hecho de un material con índice de refracción tal que, ¿cierto? Tal que ocurra reflexión total interna en todos los puntos del tubito. Entonces el rayo que ingresa al tubito rebota de manera interna, nunca sale, ¿sí? Así como muestra esta figura. Fíjense que aquí el ángulo alfa, ¿cierto? Es el ángulo de incidencia con respecto a la normal en ese punto, fíjense. Después, lo mismo para beta, lo mismo para gamma, ¿cierto? Y fíjense que en todos los puntos la luz siempre queda dentro del medio, o sea, la luz está encapsulada. Esto es el principio de la fibra óptica. ¿Mm? Poder entonces tener un material especial, flexible, ¿cierto? De tal manera que no importa la curvatura que tenga, tú tienes la luz, si tú le mandas una señal luminosa, por ejemplo con un láser, la luz queda encapsulada. ¿Ya? Entonces, transmitir información, por ejemplo señales de internet, a través de fibra óptica es muchísimo, muchísimo más eficiente que cualquier otro medio, por ejemplo un cable coaxial. ¿Ya? Entonces, o por ejemplo el Wi-Fi. ¿Ya? Al parecer, las conexiones de internet de fibra óptica parece que son más rápidas y más eficientes que el Wi-Fi que se transmite por onda electromagnética, ¿no? Quizás lo mismo ocurra con la música. Si tú, por ejemplo, cuando apareció el Bluetooth, la gente decía, no, sí, mira, el sonido de la música es el mismo,
¿cierto? Que si usaras un cable a la antigua, ¿no? Pero resulta que no es así. Una vez escuché un documental de un experto en sonido, un ingeniero en sonido, creo. Y él decía que no, él decía que si uno quiere tener un sonido, o sea, exigente, si a ti te gusta la música y tú eres un músico exigente, y si quieres, exiges calidad de sonido, él te recomendaba no usar Bluetooth, te recomendaba usar cable porque habían, digamos, detalles en los sonidos que el Bluetooth no era capaz de reproducir, digamos, ¿ya? Entonces, se paga un precio por eso, ¿no? El caso de la fibra óptica es al revés. La fibra óptica hace que sea más eficiente, ¿eh? Aquí hay una foto, por ejemplo, muy simpática de una especie de bastoncito, que es como una fibra óptica gigante, gruesa, ¿cierto? Que es capaz de transmitir la luz de una letra de un diario, ¿cierto? La transmite porque la luz encapsuló, ¿cierto? Y llega hasta acá y tú la puedes ver, ¿no? Es como una especie de periscopio, ¿sí? Entonces, todas esas aplicaciones, esas y muchas más que no se citan acá, son simplemente manejar, ¿cierto?, el concepto de reflexión total interna que viene de la ley de Snell, que a su vez la ley de Snell viene de un principio fundamental que es la ley de Fermat, que la luz siempre viaja de un punto A a un punto B, tomando siempre el mínimo tiempo posible, ¿ya? Al final eso es lo fundamental, todos los demás son aplicaciones, pero lo fundamental es la ley de Fermat. Bien, para finalizar este tema, está el famoso caso del diamante, ¿ya? Eh, Fíjense que el diamante es eh, usted sabe que el diamante es el mineral más duro que existe, ¿ya? No sé si lo sabía, ¿ya? Este mineral se caracteriza por tener índices de refracción grandes, ¿ya? Por ejemplo, aquí el autor dice que un diamante puede llegar a tener un índice de refracción de 2.417, o sea, es un índice grande. Y esto hace que el ángulo crítico sea pequeño. Y esto significa que si tú le das una forma al diamante, como la que aquí se muestra, muy especial, ¿cierto? Con estas caras, ¿cierto? Muchas caras puestas en ángulos precisos, lo que va a ocurrir es que la luz del sol ingresa al diamante, ¿ya? Pasa del vidrio, perdón, del aire al vidrio, y adentro ocurre reflexión total interna, en muchas caras, y después sale por la cara posterior. Y eso hace entonces que el diamante tenga este brillo tan especial que tiene, y por eso se considera una piedra preciosa, ¿no? Ahora, claro, aquí no están los detalles, aquí se menciona. Si usted está interesado en saber cómo ocurre esto, puede ver, hay unos videos en YouTube que muestran, yo una vez lo vi, que muestran muy didácticamente cómo es el proceso de cómo entran los rayos, ¿ya?, al diamante y cómo por reflexión total interna chocan y salen con una, digamos, luminosidad, ¿cierto?, característica del diamante, ¿ya? Ahora, una cosa interesante que el autor menciona es que la, un diamante no es tan costoso por lo que cuesta el diamante en sí, el material, ¿eh? Lo que es costoso es la forma en que se forja el diamante, cómo se hace. No es caro encontrar un diamante que tenga, o un material. De hecho, el autor dice acá que los diamantes falsos, que no son diamantes, no son puros, digamos, también tienen índice de refracción 2.4 y algo. Ese no es el punto. El punto es que un diamante verdadero de uno falso se caracteriza porque el verdadero está forjado, está hecho de una forma eh, muy difícil. Es muy difícil hacer, como les decía, estas caras eh, con estas áreas chiquititas formando estos ángulos específicos, ¿ya? 45 grados, 90 grados. Por lo tanto, ese es el valor real de un diamante, por ejemplo, de un zircón cúbico, ¿ya? El valor real es lo que hace el fabricante con el diamante, no el diamante en sí. No sé si lo sabían, yo tampoco lo sabía, un amigo químico me explicaba, ¿cierto?, de cómo se forman los diamantes, las piedras preciosas, no se soplan, como en el caso de las digamos, bisutería falsa, ¿cierto?
que no son diamantes reales, ellos lo soplan, ¿cierto? Es como con una pajita, van soplando, forjando. Aquí, en este caso, el diamante es tan duro que la única forma de tú darle forma al diamante es con polvo del mismo diamante. Entonces lo que los tipos hacen es muelen el diamante, ¿ya? Porque a pesar de que es duro, es quebradizo. Tú haces polvo de diamante y ese polvito lo vas pasando por la superficie del diamante en bruto y va haciéndote la superficie, ¿sí? Entonces, si ustedes se imaginarán, es un trabajo de chino, porque para hacer esta forma geométrica, solamente con el polvito es muy, muy complicado. Entonces, el valor de una piedra preciosa está más relacionado con el trabajo que se hace sobre ella que por el material en sí. Por supuesto, el material también es escaso. Bien, de aquí, estimados estudiantes, hacemos un salto cuántico. La parte de la dispersión no la vamos a considerar. Hacemos un salto cuántico hasta llegar al siguiente capítulo, ¿ya? Que es la dispersión. Como dije, principio de Huygens, ya hemos hablado de eso un poco. El siguiente capítulo, que es la óptica geométrica. Bien, entonces, en la óptica geométrica, aquí están las preguntas, aquí está, ¿ya? Entonces, yo ahora, como no me queda tanto tiempo, voy a darles una introducción rapidita, ¿cierto?, a lo que se viene, ¿ya? Entonces, ponemos la pizarrita acá. Ya, vamos a borrar entonces. Ya. Entonces, ahora, cuando estudiamos óptica geométrica, estamos interesados en formar imágenes. ¿Cómo se forman las imágenes, por ejemplo, en un espejo? ¿Ya? Entonces, consideremos, bueno, a ver, vamos a colocar el título primero aquí. Óptica. Insisto, esto es un adelanto, ¿no? ¿Ya? Estos temas lo vamos a ver con calma en la clase siguiente. Solamente para que ustedes vayan, digamos, adelantándose. Entonces, habíamos dicho al principio del curso que la óptica geométrica es todo lo que tú puedes conseguir con el modelo de rayos, ¿cierto? Y usando tu conocimiento geométrico. Nada más. Y, por supuesto, ley de Snell y ley de reflexión. Eso está más que sabido. Entonces, lo primero, ¿ya? Lo primero que uno estudia, lo más sencillo, ¿cierto?, es la formación de imágenes en un espejo plano. ¿Mm? Entonces, primero, tenemos que decir que el objetivo de la óptica geométrica es la formación de imágenes. ¿Y qué significa eso? Significa que yo estoy interesado en saber dónde se va a formar la imagen de un cierto objeto que yo tengo. ¿Sí? Y usted puede creer de que esto es algo sencillo. Claro, obviamente, si tú tienes una imagen, un objeto, por ejemplo, un árbol, y frente del árbol colocas un espejo, eh, no es difícil darse cuenta de dónde está la imagen. Pero si yo, por ejemplo, pongo el mismo árbol y frente a él coloco un espejo, y después frente a ese espejo coloco un lente curvo, por ejemplo, y después de ese lente coloco otro espejo, pero digamos, curvo, entonces ya no es tan fácil, ¿ya? Porque ahí lo que va a ocurrir, como vamos a ver más adelante, es que las imágenes que se forman con el primer espejo sirve como objeto para el segundo espejo. Y esa imagen sirve como objeto para el tercer espejo. Entonces se forman muchas imágenes y ahí hay que usar varias veces los mismos principios que vamos a aprender ahora. Y por lo tanto ya no es tan fácil, ¿ya? Así que lo primero que uno aprende, ¿cierto?, es, como ya les decía, el famoso espejo plano, que es el espejo más sencillo que uno puede tener. El espejo plano. Bueno,
Partamos por definir qué es un espejo. Desde el punto de vista óptico, un espejo es un instrumento, es una superficie, ¿ya? Es una superficie eh, que tiene la capacidad de reflejar todos los rayos, ¿sí? Esto no es lo mismo que reflexión total interna, porque en la reflexión total interna no hay un espejo, ahí hay una superficie refractiva, como se le llama, ¿cierto? Una interfaz, como ya vimos, y ahí, bajo ciertas condiciones que ya conocemos, si el ángulo de incidencia es mayor al crítico, ocurre una reflexión total interna, ¿ya? Pero eso es un caso muy especial. Lo que yo estoy diciendo es que en los espejos, el rayo se va a reflejar sí o sí, venga del ángulo que venga, ¿sí? Haya o no ángulo crítico, eso ahora no importa. Todo rayo que choca con el espejo va a ser reflejado. Todos. O sea, ninguno va, en ningún caso, ningún rayo va a traspasar al otro lado. Entonces, esos son espejos desde el punto de vista geométrico, perdón, desde el punto de vista óptico, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, voy a hacer espacio. Lo que vamos a hacer a continuación es tratar de encontrar la imagen de un punto. Acuérdense que nosotros tenemos una estrategia, eh, imaginamos cada cuerpo, cada cosa que nosotros queremos estudiar, ¿cierto? Queremos estudiar la imagen de las cosas. Nosotros, nuestro objetivo es estudiar dónde están las imágenes de objetos, no las imágenes de puntos. ¿De acuerdo? En la vida real los puntos no existen. Lo que existe en la vida real son objetos, ¿no? Personas, árboles, qué sé yo. Pero la estrategia siempre es la misma. Yo tengo un objeto y lo voy a imaginar entonces como ya hemos dicho, una colección de infinitos puntos. Cada uno de estos puntos es una fuente puntual de luz. ¿Qué característica tiene esta fuente puntual de luz? Insisto, porque esto es muy importante. Si yo lo miro aislado, ¿cierto? Porque aquí tengo una fuente puntual de luz. Los rayos que emergen desde esta van en todas las direcciones. Todas las direcciones. Así como un erizo, como un sol. ¿Sí? Todas las direcciones. Y si elijo otra, por ejemplo esta, también va a tener tal, y así todas las direcciones. Entonces, es una ensalada de rayos difíciles, ¿no? Entonces, obviamente yo no voy a dibujar todos los rayos porque sería muy, muy complicado. Lo que uno hace, como vamos a ver a continuación, es elegir ciertos rayos que son estratégicos, ¿ya? Y esos rayos estratégicos, vamos a ver que se llaman rayos principales. Y voy a mostrar a ustedes que basta con dos de ellos, basta elegir dos rayos de todos los que hay aquí, que son infinitos, para saber dónde está la imagen. ¿Sí? Y así vamos a aprender a formar imágenes de objetos puntuales. Y una vez que yo tenga clarito cómo se forma la imagen de un punto, entonces vamos a aprender a formar, escanear todo el cuerpo completo. Si yo tengo clarita cuál es la imagen de un punto, voy a tener clarito cuál es la imagen del siguiente, cuál es la imagen del siguiente, y así voy a reconstruir, ¿cierto? Como le llamo yo, escanear la imagen de este objeto real, punto a punto. Este punto le corresponde con este punto le corresponde con este, y así sucesivamente. Es como que se reconstruye la imagen, ¿no? Por lo tanto, lo único que me interesa por ahora es encontrar la imagen en un espejo plano para partir de un punto. De un punto. Entonces, vamos a colocar aquí un espejo plano, así. ¿Ya? Imagine que esta línea representa un espejo plano, así como lo que suelen haber en los baños, ¿cierto? Un espejo plano chiquitito, visto de perfil, ¿de acuerdo? Es un espejo plano visto de perfil. Entonces, aquí vamos a imaginar una línea, vamos a la línea roja aquí, ahí, ¿ya? Una línea perpendicular, imaginaria, ¿no? Y vamos a colocar aquí una fuente puntual, ¿ya? Esta fuente puntual puede ser parte de un objeto, que por ahora no me interesa, por ahora solamente me interesa ver dónde está la imagen del
del objeto. Ya, entonces, ¿cómo saber dónde está la imagen de este objeto? Antes de que yo te explique y aplique la geometría y te dé la respuesta, quiero que pienses o imagines, ¿cierto? Tú mismo mirándote al espejo. Imagina eso. ¿Qué es lo que ves? Si tú te miras al espejo de tu baño, ¿cierto? Lo que tú ves, ¿cierto? Es la imagen de ti mismo, pero como si estuviera atrás del espejo. ¿Ya? Por ejemplo, si tú te paras frente a un espejo grande y, y te paras a 1 metro de ese espejo, ¿ya? Tú vas a ver que tu imagen está como a 1 metro al otro lado del espejo, ¿cierto? Quizás, probablemente cuando un niño, ¿cierto? Cuando tú fuiste niño, quizás la primera vez que viste un espejo, quizás realmente creíste de que que estabas tú como al otro lado del espejo. Aunque claro, es una imagen ilusoria, pero uno cree eso, ¿ya? O sea, es lo que uno ve, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos a mostrar aquí, ¿ya? Que eso se puede deducir, ¿bien? Solamente, voy a borrar aquí, solamente aplicando lo que conocemos hasta ahora, podemos deducir eso. Se voy a volver a dibujar el espejo aquí. Voy a dibujar digamos, el fuente puntual de luz. Y, como ya dije, al ser una fuente puntual de luz, tira rayos en todas las direcciones posibles, todas las que tú te puedes imaginar, así como un sol. ¿Sí? Entonces, como ya decía, esto es muy complicado. Hay rayos que van a rebotar en el espejo y otros rayos que simplemente no. ¿Sí? Hay rayos que van a rebotar y otros que no. Entonces, para yo no entorpecer el dibujo, voy a elegir, como ya dije, unos rayos estratégicos. ¿Ya? Voy a elegir unos rayos estratégicos llamados rayos principales. Entonces, voy a borrar acá y me voy a olvidar del erizo del sol, y voy a dibujar 2 rayos que me interesan. De esos infinitos que hay, voy a dibujar solo 2. Entonces, de nuevo, aquí va a estar el espejo. ¿Ya? Lo quiero hacer en blanco. Aquí en blanco. Aquí está el espejo de perfil, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la fuente. Voy a dibujar solamente este. Es uno de los muchos que hay, insisto. En este sentido, y rebota por ley de la reflexión. ¿Sí? Y, ¿qué es lo que te dice la ley de la reflexión? Si usted dibuja lo normal, ¿cierto? Se da cuenta que este ángulo es igual a este ángulo. Ningún problema. Hasta ahí todo bien. Dibujemos otro. Por ejemplo, voy a hacerlo con otro color. Con azul. Por ejemplo, elijamos justo el rayo que va justo normal a la interfaz. ¿Ya? Si, si la masa puntual tira rayo en todas las direcciones, tiene que haber uno que va justo así, ¿no? Y, como sabemos, este rayo, como este es un espejo, insisto, este rayo, por la ley de reflexión, el ángulo reflejado tiene que formar un mismo ángulo, o sea, cero. O sea, rebota sobre sí mismo y se devuelve. Y se va al infinito para allá. Igual que este. El primero también se va al infinito para allá. ¿Sí? Se fueron al infinito. ¿Mm? Se fueron. Ya. A ver, antes de continuar, antes de continuar, existe un principio fundamental para encontrar las imágenes, ¿ya? Y dice lo siguiente, dice que para encontrar una imagen, ¿ya? Para encontrar una imagen es necesario que los rayos se corten, se crucen, los rayos reflejados, en este caso. Toda imagen se encuentra en el punto donde los rayos reflejados se cortan. ¿Sí? Eso se lo estoy diciendo ahora y va a quedar patente, ¿cierto? Más adelante,
formemos imágenes más complicadas. Deme un segundito, vuelvo enseguida. Ya, ahora sí que me estaban hablando. Entonces, ¿qué decía yo? Las imágenes, ¿cierto?, se forman cuando se cortan los rayos, ¿ya? Y aquí pasa algo raro, porque aquí los rayos reflejados, fíjense que el rayo amarillo se fue para allá, al infinito, en línea recta, y el rayo azul se fue para acá. No hay ninguna chance de que se corten, ¿de acuerdo? Ninguna chance de que se corten. Por lo tanto, uno dice, chuta, entonces no se forma imagen. ¿Mm? Vamos a ver que sí, ¿ya? Pero antes de mostrarles eso, quiero volver al caso, mostrarles de nuevo el caso de la bandeja que está aquí. ¿Acuerdan ustedes el caso que vimos en la clase pasada de la varilla, ¿cierto? Que yo metía en una bandeja con agua. Aquí se muestra el principio que yo les digo. Pero se los quiero mostrar porque... ¿Dónde está la bandeja? Un poquito más, un poquito más. Acá. Ya, considera este diagrama, uno que yo hice la clase pasada, ¿cierto? Aquí está el que hace el autor, básicamente el mismo que yo hice. Pero fíjese lo siguiente acá. Acá, ¿cierto? La línea amarilla gruesa representa la varilla, ¿no? Yo tomé el punto más profundo, donde dice posición real del extremo de la regla. De aquí, yo consideré un rayo, acá hay dos rayos morados que salen de este punto. Consideremos uno. Por ejemplo, consideremos el de la izquierda, ¿ya? Fíjense, ese rayo morado sale desde ahí, se refracta en una interfaz agua-aire, ¿cierto? Se refracta de esa forma, y yo en la clase le expliqué que si tu ojo está ahí, va a creer que el rayo proviene como si tú prolongaras en línea recta, por eso le colocan líneas punteadas aquí. Vas a creer que proviene desde este punto, ¿sí? El punto donde dice posición aparente del extremo de la regla, en ese punto se escanea, ¿cierto?, el punto de la posición real del extremo de la regla. Pero fíjense que el autor aquí considera un segundo rayo, también que emerge desde el mismo punto real de la regla, ¿cierto? Y sube el derecho, ¿cierto? También se refracta, y fíjese que su prolongación, en líneas tachadas, se corta con la primera. Se corta con la primera, ¿no? Entonces, ahí se forma la imagen del punto posición real del extremo de la regla. Podríamos decir que el punto posición real del extremo de la regla se escanea aquí donde dice posición aparente del extremo de la regla. ¿Sí? Se escanea, ¿ya? Se reproduce. Pero eso, insisto, yo lo supe porque consideré dos rayos y me di cuenta que esos dos rayos, sus prolongaciones se cortan. ¿Sí? O sea, no bastó con uno, sino que necesité mínimo dos para que se corten. Si yo tirara un tercer rayo, tendría que llegar a la misma conclusión. Ese tercer rayo, si lo refracto y lo prolongo hacia atrás, debería cortarse con los otros dos, ¿ya? Entonces, aquí se muestra el principio que yo les decía. Las imágenes se hacen, digamos, se forman en el punto donde se cortan los rayos, en este caso rayos prolongados. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con esto? Bueno, los rayos que rebotaron, el amarillo, llamémosle rayo 1 y este rayo 2, 1 y 2 no se cortan. Está claro que no, divergen. Pero si yo considero sus prolongaciones, este rayo, ¿cierto? Considero su prolongación hacia atrás, imaginaria. Y al rayo azul 2 considero su prolongación, entonces estas prolongaciones se cortan aquí. ¿Ya? Entonces, aquí se forma una imagen.
¿La imagen de quién? La imagen de este punto. ¿Ya? Ahora, usted puede mostrar, esto es muy simple, que estos dos ángulos son iguales, por geometría, porque estos son iguales y este es igual con este, por lo tanto, este también es igual, y como esta distancia y esta distancia son iguales, uno muestra que, voy a colocarlo en verde, 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 no se cambia verde, ahí, uno muestra que esa distancia es igual a esa distancia. Conclusión, un objeto puesto acá tiene una imagen al otro lado del espejo. Supongamos que la distancia aquí fuera S, la distancia en adelante llamada distancia objeto. ¿Ya? Ya la vamos a definir con calma la siguiente clase. Por ahora, considere la distancia que va desde el objeto real hasta el espejo, que en adelante le vamos a llamar punto vértice, ¿ya? Se llama S, esa se llama distancia objeto. Y la distancia que hay desde el vértice del espejo hasta la imagen le vamos a llamar en adelante S', distancia, imagen. Yo he demostrado, por geometría, es muy simple, usted lo puede corroborar, que ocurre esto. Conclusión. Un objeto frente a un espejo plano forma una imagen al otro lado del espejo, ¿cierto? A la misma distancia que está el objeto del espejo. Ahora, hay que decir una cosa. Los rayos reales nunca pasaron al otro lado. Los rayos reales lo único que hacen es salir de acá, rebotar e irse para el infinito, nada más. ¿Sí? Yo solamente consideré dos. ¿Sí? Aquí, en este lugar, en este lado del espejo, no hay nada, no hay rayos. Aquí, no, insisto, los rayos no pasaron para el otro lado. Este es un espejo, todos los rayos rebotan. ¿Ya? Aquí no ocurre nada. Por lo tanto, decimos que esta imagen es virtual. ¿Ya? Virtual, ¿cierto? En el sentido de que esa imagen realmente no existe, es ilusoria. ¿Ya? Si yo me miro al espejo, veo la imagen de mi rostro, pero eso es una imagen virtual. ¿Sí? Ahora usted va a decir, ay, pero ¿para qué le colocamos imágenes virtuales si todas las imágenes son virtuales? No, no todas las imágenes son virtuales. De hecho, vamos a ver más adelante que existen espejos curvos cuyas imágenes, vale decir, los rayos se cortan en el lado donde está el objeto. Por ejemplo, supongamos que está aquí el objeto, aquí se cortan los rayos, y no del otro lado. Eso es una imagen real. ¿Sí? Entonces, no necesariamente las imágenes son virtuales. Vamos a ver que se pueden formar imágenes tanto virtuales como reales. Un ejemplo de imagen real, un relieve. No sé si tú alguna vez, cuando el niño viste estas cosas, ya estaban de moda como en los 80 o 90, no sé, ahora ya no. Eran como esto, como tarjetitas, ¿cierto? Que uno miraba un paisaje y uno lo miraba como cierto ángulo y se veía como un relieve. ¿Sí? Por ejemplo, una casa en un campo y la casa se veía así como un relieve. Eso es un ejemplo de una imagen real. ¿Ya? Otro ejemplo muy simple. Agarras una cuchara sopera, ¿cierto? Una cuchara de sopa, y vas acercándote a ella con tu ojo y vas a ver, en algún momento vas a ver que la imagen de tu cara reflejada en la cuchara como que se invierte y en algún momento esa imagen se ve como un relieve, ¿cierto? Es como que si estuviera entre la cuchara y tu ojo, efectivamente lo está. Y esa es una imagen real, ¿sí? Es una imagen real, ¿de acuerdo? Entonces, las imágenes pueden formarse antes del espejo o pueden formarse al otro lado del espejo. Cuando se forman al otro lado del espejo, se llaman imágenes virtuales. ¿Bien? Entonces, eh, creo que es suficiente por ahora. Lo voy a dejar hasta acá. Voy a pasar a esta materia. Les paso el dato que la primera prueba, bueno, las fechas ustedes las conocen, están ahí en lo que yo subí en el documento que subí a Moodle. Se espera que la primera prueba entre hasta lentes, ¿ya? Hasta lentes delgadas. Así que nosotros como tenemos 3 clases a la semana, la idea es pasar 2 de materia y una de puro ejercicio, ¿ya? Así que
La siguiente semana yo voy a pasar 2 clases de materia y una de ejercicio, una dedicada completamente a ejercicio, ¿ya? Eso no quita que hagamos ejercicios, eh, que si yo paso una materia nueva, podría hacer un ejercicio ilustrativo, ¿ya? Sobre todo los que están en el libro, que yo los suelo hacer eso mismo, ¿ya? Así que yo le aconsejo que, ya que no tenemos clase hasta el lunes, ¿cierto? Por favor, aproveche el fin de semana, ya que esto es materia nueva, y échale una miradita el capítulo 33, ¿no? El que estábamos recién, creo que era el 33, el de óptica geométrica. Si yo fuera usted, me pondría a hacer los ejercicios durante el fin de semana, ¿ya? De espejos. Aquí, a ver, vamos. Aquí, ¿sí? Aquí está lo que yo expliqué, ¿cierto? Por favor, lean detenidamente esto lo que dice el autor, ¿ya? Y vean aquí, ¿cierto? Bueno, todo esto, toda esta nomenclatura, ¿cierto? Rayo entrante, rayo saliente, distancia imagen, distancia objeto, esto lo vamos a formalizar, ¿cierto? Lo mismo que la ley del regla de los signos, lo vamos a formalizar el lunes, ¿ya? Vamos a verlo con calma, ¿ya? Porque esto hay que verlo con calma, ¿bien? Entonces, les pido, ¿cierto? Si usted ya dio este curso, ok, refuércelo. Si no lo ha dado todavía, por favor, lea esto, ¿ya? Lea lo que son las reglas de los signos, eh, hasta, hasta aquí, ¿ya? O sea, con reflexión en superficie esférica, eso todavía no, ¿ya? Me gustaría que para el lunes ustedes ya por lo menos tuvieran leído esto, ¿ya? De tal manera que cuando yo le explique, usted ya tenga, esté más a caballo con esto y quizás puedan hacer mejores preguntas, qué sé yo, ¿ya? Eso es todo, estimados. Dudas finales, consultas. Por mi parte, profe, ninguna. Ya, Por mi parte tampoco, profesor. ya pues. Entonces, les deseo un buen fin de semana, que descansen, ojalá traten de hacer deporte y nos estamos viendo el día lunes. Acuérdense que todos los apuntes fueron subidos al Moodle, ¿bien? Cualquier pregunta, aunque sea fin de semana, simplemente me escriben y yo les respondo, ¿bien? A mi correo. Muchas gracias, profesor. Que esté bien. Gracias, Ya, Cuídese. que profe. estén muy bien. Ya, cuídense. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos el lunes. Luego. Chao. Chau.